like to start with a poem from Paramahansa Yogananda on love, and it will be our opening prayer. Me gustaría comenzar con un poema de Paramahansa Yogananda sobre el amor que servirá de oración de apertura. Love comes from the Lord. El amor viene del Señor. It is the panacea for all our human suffering. Es la panacea para todo sufrimiento humano. There is nothing greater than love. No hay nada más grande que el amor. For it is the quality of God Himself within our being. Porque es la cualidad que posee el Señor mismo dentro de nuestro propio ser. When we manifest this love under all circumstances, Cuando manifestamos este amor en todas las circunstancias, in family life, in our social, in our national, it expands to greater universal love. en la vida familiar, en la vida social, a nivel nacional, se expande hasta llegar a ser amor universal. Such love is divine. Este amor es divino. When we have that kind of love, then and then only are we one with God. Cuando tenemos este amor y solo entonces somos uno con Dios. There is no greater tonic than love, which can beautify the body and the mind of man. No hay más grande o mejor tónico que el amor que puede embellecer tanto la vida como la mente del hombre. Love cannot be described. It can only be felt. El amor no se puede describir, tan solo se puede sentir. All our love in its native purity is the love of God. Todo nuestro amor en su pureza nativa o natural es amor de Dios. If pure love beams in our soul, we will be clothed in the ever-attracting universal beauty and love of God. Si el amor puro nos sirve de ropaje, estaremos envueltos en el amor puro y universal de Dios. True love is divine, and divine love is joy. El amor verdadero es divino y el amor divino es alegría. The more you meditate, seeking God with a burning desire, Entre más se medite buscando ardientemente a Dios, the more you will feel the love in your heart. más se podrá sentir el amor en el corazón. Then you will know that love is joy and joy is God. Ahí se podrá saber que el amor es gozo y alegría, y el gozo y la alegría son Dios. Buenas noches y gracias por la invitación para hablar con ustedes, todos ustedes. I will speak tonight about love. Esta noche hablaré sobre el amor. A favorite line of Guru Dev that we all remember is love, love, love. Una expresión favorita de Gurudev que todos recordamos es amor, amor, amor. I am continuing to learn and grow in love and want to share some ideas with you so that you also can deepen in love. Yo continúo creciendo y profundizando el amor y quiero compartir unas ideas con ustedes para que ustedes también puedan hacerlo. So this isn't the same talk I gave earlier about love, but it's adding some dimensions and practical questions. Esta no es la misma charla que yo ya he dado sobre el amor en una ocasión anterior, sino que a ella le agregaré ciertas dimensiones y veremos algunos aspectos. Great. So Gurudev always reminded us to stay in the fontanelle. Gurudev siempre nos recordó permanecer en la fontanela. We are to watch every breath. Debemos observar cada respiración.
And we are to watch and recognize the soul as the real doer of all our activities. Y debemos observar y reconocer al alma como la verdadera hacedora de todas nuestras actividades. So remember all these points and practice them as you listen to the talk. Así que recordemos todos estos puntos y practiquémoslos a medida que escuchan esta charla. So when you are skilled in each and practice regularly to perfection, Cuando nos volvemos habilidosos en estas prácticas y llegamos a un nivel de perfección en la práctica, you probably won't need stories and tips that I have for you. probablemente ya no necesitaremos las historias y las sugerencias que yo les tengo a ustedes. But until then, we're all practicing together. Pero hasta que lleguemos a ese punto o ese momento, todos estamos practicando juntos. Now, I had an experience a while ago that proved to be a very valuable lesson. Tuve una experiencia hace ya un tiempo que demostró ser una experiencia sumamente valiosa. I was facing a difficult conversation with someone in authority that I respected greatly. Estaba celebrando una conversación difícil con una persona de un nivel de autoridad y a quien yo respetaba mucho. So I had something important that I wanted to say, though, and really didn't know how to handle the delicate subject. Y yo sentía que tenía algo importante que decir, pero realmente no sabía cómo manejar el tema porque era delicado. I centered myself and asked for guidance. Yo me centré y pedí orientación. And I prefaced the conversation by saying that I was going to say something with love, and that I didn't really know how it would turn out. Y yo, a manera de preámbulo, dije que yo iba a comunicar con amor y que yo no sabía cómo iba a resultar esto. So I proceeded to say what I wanted to bring to light, hoping for the best. Y procedí a comunicar lo que yo quería comunicar, deseando el mejor resultado. The response was that the situation and the decisions were very complex, and that I shouldn't worry, and that it was not about love. La respuesta fue que la situación era difícil y compleja y que, en síntesis, yo no debía preocuparme y que no era cuestión de amor. So I understood the response on one level, but later I wondered, A un nivel yo comprendí la respuesta que recibí, pero después me hacía preguntas. if it's not about love, why not? ¿Por qué no? Y si no era cuestión de amor, ¿por qué no? Isn't this the question that we must always be asking ourselves if we really mean to live in love? ¿No es acaso ese interrogante sobre el amor el que siempre debemos formularnos? ¿Acaso no es que debemos vivir bajo el amor siempre? So if we want to be reflections of the divine, we must stay in love. Si queremos ser un reflejo de la divinidad, debemos permanecer en el amor. When we see that something is not about love, I think that we are called to stop and find out why not. Cuando se nos dice o comprendemos o vemos que algo realmente no es cuestión de amor, pienso que debemos detenernos y preguntarnos como así, ¿por qué no? We need to pour our love out and be the love that's missing. Tenemos que permitir que se pueda verter el amor desde nosotros y ser el amor.
So about the same time, I had another profound experience. Más o menos para esa misma época tuve otra profunda experiencia. I was sitting for meditation, Estaba sentada para meditar and my mind became very active. y la mente estuvo muy activa. So my mind was questioning God and the meaning of God and the word God. And it went into this kind of free-form dialogue. Y mi mente se cuestionaba lo que es Dios y el significado de la palabra. Y estuve en una especie de diálogo sobre ese tema mentalmente. So this was just brief, but I was aware of this conflict going on. Esto fue algo breve, pero yo estaba consciente de lo que se estaba dando. Then the thought came to me, God is love. Luego me vino el pensamiento, Dios es amor. So it was like there was finally a really big equal sign. Es como si finalmente se hubiera dado un símbolo de igual a, de igualdad. God equals love. Dios es igual al amor. I could feel it. Lo pude sentir. I was no longer questioning what God was or may or may not be. Y ya no seguí preguntándome qué es Dios y qué puede o no puede ser Dios. But it was something that I could get and understand on all levels. Y se dio algo que yo pude comprender, captar a todo nivel. So the Bible has several passages that address God as love. La Biblia cuenta con varios pasajes en donde se dirige a Dios como amor. In 1 John 4, verse 8, it says, En Juan 1, versículo 4 se nos dice, 4 a 8 se nos dice. Ocho. Yeah, But everyone, 8, perdón. I'm sorry. anyone who does not love does not know God, for God is love. Porque aquel que no conozca el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. And in 1 John 4, verse 16, Y en Juan 1, 4, versículo 16, we know how much God loves us, and we have put our trust in his love. sabemos cuánto Dios nos ama y hemos depositado nuestra confianza en Él. God is love, and all who live in love live in God. Dios es amor y todo aquel que viva en el amor vive en Dios. And God lives in them. Y Dios vive en él. So Baba reminded us always to love, love, love. Así que Baba siempre nos recordaba amor, amor, amor. And that God is as close and intimate as our every breath. And without our breath, this marvelous life is over. Y que Dios es tan íntimo y tan interno en nosotros como lo es la respiración. And the second part of what you just said, could you repeat that? And without our breath, this marvelous life is over. Y sin esa respiración, esta maravillosa vida llega a su fin. This intimacy with God is love. Esta intimidad con Dios es amor. So God can be thought also of as beauty or peace. También se puede concebir a Dios como belleza o como paz. But let's stay with my epiphany that God is love. Pero quedémonos con mi epifanía en el sentido de que Dios es amor. And stay with how we can choose to do everything with love and be closer to God. Y permanezcamos con esta idea de que podemos escoger realizar todo con amor y así estar cerca de Dios.
So Gary Kraskoff is a yoga teacher of Vini Yoga who outlined some excellent ideas in a Yoga Journal article in 2008. Y Gary Kraskoff es what kind of yoga is he? Vini Yoga, Hatha Yoga, Hatha Yoga practice. Es un practicante de Hatha Yoga, un tipo de Hatha Yoga. Uh-huh. Y en la revista Yoga Journal escribió un artículo al que me referiré. Yeah. And his thinking is right along with what I wanted to share today, and I will draw from his thoughts. Y su pensamiento está muy alineado con lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, y voy a apoyarme en sus pensamientos. So we learn in Patanjali's Yoga Sutras that Kriya Yoga is tapas, svadhyaya, and ishtana pranidhana. Hemos aprendido a través de los Yoga Sutras de Patanjali que yoga es tapa, svadhyaya, ishvara, pranidhana. So let's look at svadhyaya, self-study specifically. Examinemos Svadhyaya, que es autoestudio específicamente. Now, the teaching of Svadhyaya has practical meaning for those seeking to improve their daily lives. El estudio de Svadhyaya tiene un aspecto práctico para quienes están buscando mejorar sus vidas. Svadhyaya represents the process for us to assess where we are at a given moment in time. Svadhyaya representa el proceso que nos permite ver en qué punto, en qué momento, en qué situación nos encontramos en un momento dado. Self-inquiry is a tool we have to find meaningful answers to important questions. Esta herramienta de búsqueda, de indagación sobre uno mismo, es una herramienta útil para encontrar respuestas significativas. Like, what is my direction? Como por ejemplo al interrogante de cuál es la dirección en la que yo estoy encaminado. My responsibilities. ¿Cuáles son mis responsabilidades? My priorities. ¿Cuáles son mis prioridades? Am I loving to others? ¿Mi comportamiento es amoroso con los demás? Am I watching my breath? ¿Observo mi respiración? Sometimes we operate on cruise control, acting out of habits. A veces operamos bajo control crucero, operando con base en hábitos. And we need to take time to check in and see where we are going. Y debemos darnos el tiempo de hacer una pausa y verificar dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. So Svadhyaya uses the sacred texts, mantras, and the masters that get to be our guides. En Svadhyaya aprendemos que los textos sagrados, los mantras y los maestros pueden servirnos de guía. But we are also living in the world, and we have the opportunity to see ourselves in the mirror of our relationships. Pero también tenemos la oportunidad de podernos ver como en un espejo en nuestras relaciones. So practicing Svadhyaya is a way for us to look at how we treat others and how people respond to us. La práctica de Svadhyaya nos permite ver cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos con los demás y a su vez cómo ellos se comportan con nosotros. So self-inquiry lets us understand about how our habits are guiding us. Así que esta indagación personal nos permite descubrir de qué manera nuestros propios hábitos nos condicionan o nos guían. So we can often hide from ourselves. Con frecuencia podemos escondernos de nosotros mismos. But it is not so easy to hide in relationships with partners or parents or children. Pero no es tan fácil poderse esconder en las relaciones que tenemos con nuestros compañeros o compañeras, padres, etc.
So Svadhyaya suggests that we use all our activities as mirrors in which to discover something important about ourselves. Svadhyaya nos lleva a poder utilizar todas nuestras relaciones a manera de espejo para poder ver cómo nos comportamos y cómo actuamos. And we use then that valuable information to gain greater self-awareness and consciousness. Y podemos utilizar esta valiosa información de ese autoanálisis para desarrollar más conciencia y más conciencia. Yeah. In this way, everyone and everything and all our activities can be an opportunity to see more deeply into how we operate. Y de esta manera, toda persona y toda situación y todas las cosas pueden ser una oportunidad para que podamos percibir de una manera más profunda cómo somos, cómo nos comportamos. So, in this way, we can begin to refine ourselves and thus become clearer and more appropriate in our behavior and closer to God. De esta manera podemos llegar a tener más claridad sobre lo que es nuestro propio comportamiento y así acercarnos más a Dios. So ask yourself, what are my habits and how are they working for me? Así que preguntémonos, ¿cuáles son mis hábitos? ¿De qué manera operan? ¿Qué me hacen hacer? So what choices will I make to improve myself for the goal of God realization? ¿Y qué opciones puedo tomar para mejorarme y dirigirme hacia la autorrealización? How can I become more allowing and accepting of myself and others? ¿Cómo puedo permitir aceptar más a los demás, aceptarme más a mí mismo también? And how can I free myself from taking things so personally? ¿Y cómo puedo liberarme de tomar las cosas demasiado personalmente? And how can I truly align with God as the one who is performing every activity of mine? ¿Y cómo puedo yo alinearme con el único Dios que es quien realiza todas mis propias actividades? So in Guruji's Easter and Passover message, he talked about slavery. En el mensaje de la Semana Santa y de la Pascua, Guruji se preguntaba cómo podemos mejorarnos. And he asked us each a very important question. Y nos formuló a todos una importante pregunta. Are we masters of our lives or slaves to the mind and senses? ¿Somos maestros de nuestra propia vida o somos esclavos de nuestra mente y de los sentidos? Are we conscious of the body's mortality and the transitory nature of life? ¿Somos conscientes de la mortalidad del cuerpo y de la naturaleza transitoria de la vida y de la naturaleza? As well as the immortality of the self. Al igual que conscientes de la inmortalidad del ser. He continues. Y continúa. Life is an opportunity to celebrate love, immortality, and beauty in our thoughts, words, and activities. La vida es una oportunidad para celebrar el amor, la inmortalidad y la belleza in ourselves and in others. Thoughts, words, and activities. En nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actividades. Let us remember the lives and teachings of Moses and Jesus and follow their footsteps. Recordemos la vida y las enseñanzas de Moisés y de Jesús y sigamos sus pasos. Let us be sincere on the path of spirituality. Seamos sinceros en el camino de la espiritualidad. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Sí?
And why not? So I'll close with a quote from Gurudev found in Nectar Drops. Voy a cerrar con una cita de Gurudev que aparece en las gotas de néctar. Love bears. B-E-A-R-S, right? Yeah, El amor produce fruto. yeah. Love tolerates. El amor tolera. Love is not resentful. And bears as like bearing some weight, right? I think bearing weight, yeah. Yeah. El primero fue love bears, es el amor tolera, el amor aguanta, el amor mantiene, sostiene. That's some synonyms for the first one. And then let's get back to the second one. Thank you. Tolerates. Love tolerates. El amor tolera. Love is not resentful. El amor no se resiente. Love requires patience. El amor requiere paciencia. Love gives oneness. El amor da unidad. Love is kind. El amor es bondadoso. Love is sweet. Es dulce. Love is God. El amor es Dios. And without God, there is no love. Y sin Dios no hay amor. So gracias a todos. Ahora, let's sit for some meditation. Meditación. Ahora vamos a meditar. So you will guide with me as well? Yeah. If you want to, if you don't, as you wish. I don't have the Spanish, so yeah. Okay. Sure. Okay. So please sit comfortably. Por favor, siéntense cómodos. And bring your awareness to your breath. Dirijamos nuestra conciencia a nuestra respiración. Each breath is an opportunity to love God more deeply. Cada respiración es una oportunidad para amar a Dios con más profundidad. So bring your attention to the point between the eyebrows. Dirijan su atención al punto entre las dos cejas. Or the top of the head. O a la parte superior de la cabeza. Always conscious of your breath. Siempre conscientes de la respiración. Let your attention sweep through your body, letting go of any tension, all the way down through your body. Con nuestra atención hagamos un barrido por todo el cuerpo, liberando tensión que pueda haber en el cuerpo. Now let us remember the masters. Recordemos a los maestros. Paramahansa Pragyanananda, Paramahansa Hariharananda. Paramahansa Yogananda and Swami Satyananda Giri. Swami Sri Yukteswar and Rupendranath Sanyal. Lahiri Mahashaya.
Babaji Maharaj. Remembering your own favorite saint or sage. Recordemos a nuestro propio santo o sabio favorito. Offering your deepest attention. Ofrecemos toda nuestra atención. And remembering the benevolent creator. Y recordamos al Creador benevolente. And now with a long, slow, deep inhalation, let's inhale and bend forward. So long, slow, deep inhale, bend forward and release. Ahora tomamos una inhalación lenta, larga y profunda, la retenemos y nos inclinamos hacia adelante y exhalamos. Let's inhale, slow, long, deep, and sit straight. Ahora inhalamos lento, largo, profundo y nos sentamos con la columna recta And exhale. y exhalamos. With your concentration back in the point between the eyebrows, or the Regresamos top of the head. regresamos la concentración al entrecejo o a la coronilla. Watching your breath. Seguimos observando la respiración. This is your time to sit together with God. And so give it your all. ¿Por qué no? Give it everything you've got. Este es el momento con que contamos para sentarnos con Dios. Entreguémonos por completo. ¿Por qué no? So let's take some cleansing breaths. Ahora Yeah. I'm sorry. We'll take some cleansing breaths, long, slow, deep inhalation and exhalation. Ahora vamos a hacer unas cuantas respiraciones profundas, largas, de limpieza, inhalaciones y exhalaciones. So inhale, Inhalamos, long, slow, deep. largo, lento, profundo. Exhale, long, slow, deep. Exhalamos, largo, lento, profundo. Pause. Pausa. Inhale, peace. Inhalamos, paz. Pause. Pausa.
Exhale love. Exhalamos amor. Pause. Pausa. Inhale love. Inhalamos amor. Pause. Pausa. Exhale peace. Exhalamos paz. Pause. Pausa. Inhale love. Inhalamos amor. Pause. Pausa. Exhale peace. Exhalamos paz. Pause. Pausa. Inhale love. Inhalamos amor. Pause. Pausa. Exhale peace. Exhalamos paz. Pause. Pausa. Inhale love. Inhalamos amor. Pause. Pausa. Exhale peace. Exhalamos paz. Pause. Pausa. Inhale love. Inhalamos amor. Exhale. Exhalamos. So you can continue more long, slow, deep breathing. Pueden continuar con más respiraciones lentas, largas y profundas. Or sit in complete stillness with no real attention on your breath. O sentarse quietos sin prestar atención necesariamente a la respiración. But keep your focus and your attention in the cranium, in this point between the eyebrows to the top of the head. Pero mantengamos nuestra atención en el cráneo, en esa área entre el entrecejo y la coronilla. Let yourself rest with the soul. Permítanse descansar con el alma.
Coming back to consciousness of your breath now. Regresamos a la conciencia de la respiración ahora. May your heart be sparked with love and devotion. Deseo que el corazón de ustedes reciba la chispa del amor y de la devoción. May you find an avenue for love in all you encounter on your path. Y que puedan encontrar ustedes una avenida para el amor en todo y en todos con quienes se encuentren en su camino. And may you be an example of the living power of God within you in all your actions. Y que puedan ser ustedes ejemplo vivo del poder vivo de Dios en todos sus actos. As Yoganandaji said, Como lo dijo Yoganandaji, true love is divine and divine love is joy. el verdadero amor es divino y true love is divine and divine love is joy. Yes. El verdadero amor es divino y el amor divino es gozo, es alegría. The more you meditate, seeking God with a burning desire, the more you will feel that love in your heart. Entre más mediten ustedes ardientemente buscando a Dios en su corazón, the more You will do feel that love in your heart. Thank you. Más sentirán ese amor en su corazón. Love, love, love. Amor, amor, amor. God bless you all. Thank you very much. Dios los bendiga a todos ustedes y muchísimas gracias. Thank you too. Thank Gracias, you. Lucy. Oh, Gracias. gracias a ti. Gracias. Gracias, mi mamá. Ay, gracias, Lucy O'Brien. Ma, thank you much. Thank you Muchas very gracias much. a todos. Gracias, Muchas gracias Lucy Ma por esta charla tan bonita y muchas gracias a la presencia. Hoy estuvimos muy honrados, muy complacidos por la presencia de dos madres divinas de nuestra línea de Kriya Yoga, Lucy Ma y Niva Ma. Muchas gracias a las dos. And Gustavo also is expressing our thanks to the presence of two divine mothers who are joining us today, Niva Ma y ¿quién más? Niva Ma y ¿quién Y más? Lucy Ma, dijiste? dos And of course, Yogacharyas. Lucy Ma. And I see Suresh Kodolikar is also there. Veo que también está con nosotros Suresh Kodolikar. Neva's husband. Yeah, I know. I see his name there. He's presumably also with us. Ah, está el micrófono cerrado de Niva Ma. Sí. Veo el nombre de Suresh, por eso digo. Espérate, activamos micrófonos. So please meditate deeply. It's your path to the divine. That's what we have been given, this fabulous technique to know God. Así que por favor mediten muy bien. Ese es el camino hacia la divinidad que nos ha sido otorgado. Es la manera de conocer a Dios.